Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. No sé si ha habido más gente ahora ya conectada. Nada, bueno, en primer lugar, como es de recibo, ¿no? Me gustaría pues dar las gracias a Lourdes García Ureña por esta invitación, que para mí es un honor porque todo el año pasado estuve viendo este ciclo desde el otro lado y entonces, pues bueno, poder compartir con todos esta investigación que al final ha sido un poco la base y el preludio de la postdoctoral, el planteamiento que se presentó, pues bueno, es toda una alegría. Y más que la beca fue concedida hace 2 días, o sea que es como una celebración hoy. Y nada, voy a poner también el tiempo. Lourdes, si me despisto un poco me comentas, porque me gustaría presentar bien en qué consistió esta investigación y esta metodología de trabajo principalmente, que luego al final es lo que, a raíz de contactos con la Autoridad de Antigüedades de Israel, ha permitido estos permisos para estudiar, pues bueno, ampliar el foco y no centrarlo únicamente en el yacimiento de Magdala, que ahora veremos una introducción, sino ampliarlo a otras zonas de la sección norte de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que es Galilea principalmente. Pido disculpas por la voz, es la alergia, me está siendo terrible este asma que se me ha desencadenado, pero estoy bien, simplemente iré bebiendo un poquito de agua o algún caramelito. Nada, simplemente un poco, ¿qué les voy a presentar? Les voy a presentar, pues bueno, la investigación de la tesis doctoral que fue defendida el año pasado en la Universidad Complutense de Madrid, y se centra en esta tríada, un poco podríamos decir, entre religión, color y cultura, concretamente en el yacimiento de Magdala. Por lo tanto, estamos hablando de una investigación que vertebra un poco diferentes ámbitos, desde las ciencias de las religiones, desde la parte de la historia del arte y también desde la parte de la química, que para mí, como una formación de historiadora del arte, realmente ha sido lo más complejo. Una piensa que va a abandonar los números cuando decide coger el camino de letras puras y parece ser que todo vuelve, ¿no? Bueno, un poco para situarnos en el contexto. Me parecía importante hacer un aterrizaje a dónde vamos a traspasar, a viajar juntos hoy, porque es indispensable conocer el contexto y enmarcar estos programas cromáticos que se analizaron para entender un poco la repercusión que pudieron tener los resultados. Este es el mapa de la zona norte de Israel, y nos situamos aquí donde les marco, en el mar de Galilea. Actualmente ahí se sitúa el yacimiento, está a muy poquitos, bueno, creo que no llega ni a 1 kilómetro de la parte de Cafarnaún. Justo enfrente, al otro lado del mar, está el yacimiento tipo Susita, que todos conocerán bien. Es decir, un enclave para trabajar, la verdad es que también muy idílico y maravilloso. En el actual yacimiento arqueológico de Magdala recibe esta denominación siguiendo una referencia del nombre antiguo que se ha preservado en fuentes, que procedería del arameo, ¿no? Y actualmente, ¿qué se encuentra? Esta zona de aquí es donde se situaría el yacimiento, y todo esto que les señalo, la verdad es que no sé si están viendo el cursor, pero bueno, es la zona central de la imagen, que está tomando desde el monte Arbel, un día de estas subidas que se hacen a las 6 de la mañana, que es una maravilla, y cuando amanece se puede sacar esta foto tan bonita. Esta localidad actualmente está habitada y se denomina Migdal, que es la ciudad más cercana al yacimiento. Es un enclave que mantiene su ocupación, y Migdal se asienta desde 1948 como tal, pero porque además es un enclave que está favorecido por toda la parte de los manantiales cercanos que suministraban toda esta agua dulce, como bien se sabe, ¿no? A nivel de agricultura, que al final lo que hace es que permite esta fertilización de la tierra y además, bueno, abundante material constructivo cercano para el crecimiento. Este antiguo asentamiento, el que nosotros estamos trabajando o les voy a presentar ahora, donde se sitúa a 5 kilómetros, más o menos, si ven desde la costa del mar de Galilea hasta Migdal, y 5 kilómetros al norte de Tiberias, la ciudad de Tiberíades, y en la ladera este del monte Arbel, o sea, todo a orillas del mar de Galilea. Es un yacimiento
que, bueno, esta foto me gustaba porque a ustedes pueden ver la parte del mercado del yacimiento y ven cómo el Monte Arbel se extiende a lo lejos en la foto, ¿no? Que la verdad es que es un paraje muy, muy bonito de ver. Es un yacimiento que tiene un carácter múltiple en cuanto a las instituciones que pertenecen o que tienen parte de ese territorio. En la década de 1970 se iniciaron las excavaciones en la zona que ven en la imagen, que yo les he puesto estos cuadrados, que los situamos así para que visualmente sea más sencillo, es la del Studium Biblicum franciscano. O sea que desde los 1970 están ahí esas excavaciones en la zona del sur. Luego, en 1980, la Autoridad de Antigüedades de Israel, que es la zona que ven en azul, y, perdón, en verde, ha habido una confusión en los colores, es en verde, perdonad. Y luego, desde 2009, que es cuando empieza otra vez el gran apogeo de la excavación del yacimiento por un gran descubrimiento que ahora les presentaré, pues entra en escena la Universidad Anáhuac, México, que actualmente es la que continúa con sus trabajos de excavación. Simplemente un apunte, porque en esta foto no lo van a poder ver, pero es novedoso, en este espacio de aquí ha aparecido una segunda sinagoga. Estamos hablando de hace cuestión de 4 meses, fue justo antes de verano. Así que, bueno, la Autoridad de Antigüedades tiene ese terreno, estaban abriendo una carretera para llegar al mar y hacer un complejo turístico y, bueno, como sabemos que estas cosas aparecen así, pues, bueno, hay otra segunda sinagoga que están toda un poco, bueno, pues en interpretación, no se sabe todavía la cronología, así que esto depara un futuro muy interesante. La custodia de Tierra Santa posee parte de este territorio actual del yacimiento de Magdala y concretamente esta zona no sureste que vemos en rojo. Y las excavaciones han estado trabajando desde el 71. El problema es que ahora mismo están paralizadas y es una pena porque toda la vegetación al final ha, bueno, tapado casi todas las piedras que han salido al descubierto. Y se creó una institución, el Magdala Project, en 2007, donde intentaba un poco sistematizar la investigación en este área, que fue lo más importante, ¿no? Y al final es con quien entramos en contacto a la hora de intentar recoger toda esta información arqueológica que se realizó en la tesis de base para saber en qué punto estaba el yacimiento. Y mientras tanto, pues estos trabajos continúan de excavación, continuaron, ahora mismo están completamente parados y a la vez en 1971 Migdal, esta localidad cercana, empezó a ampliar sus terrenos. Así es como, según la ley de antigüedades del Estado de Israel, pues se debe inspeccionar esta zona que se quiere seguir construyendo antes de bueno, pues edificar. Y así fue como pues estas pequeñas excavaciones de salvamento que realizaron y estudios paralelos, pues bueno, pudieron ver que la extensión del yacimiento de Magdala era mucho más amplio de este cuadrado rojo que se tenía. ¿Cuál fue el momento paradigmático y que generó este cambio, ¿no? A nivel de descubrimiento? Fue en el 2009. Los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Dina Avshalom Gorni y Arfar Nayar, acompañados de su equipo, bueno, pues hallaron una sinagoga que se sitúa en esta zona de aquí, de, bueno, pues mediados del siglo I de la era común, un poquito es el primer vestigio a nivel arquitectónico que se tiene es de principios del siglo I antes de la era común, y lo más interesante, y de ahí que se pudiera realizar la investigación, es que contiene restos de pigmento y material arqueológico de un nivel importante en el ámbito artístico. Pero bueno, no sería hasta el 2010, simplemente para que conozcan un poco cómo es la estructura, que no entra otra entidad a formar parte de las excavaciones, que fue la Universidad Anáhuac, México. Recuerden que es la zona de color azul, que ha habido una confusión. Parece mentira que trabajando colores sea yo la que me equivoque en los colores, pero bueno, ha sido un despiste. Y en este sentido fue con quien nosotros pudimos realizar, o sea, se pudo realizar la tesis doctoral en colaboración con la Universidad de Anáhuac y la Autoridad de Antigüedades de Israel.
En este caso, la parte arqueológica del Estado mexicano está bajo la dirección de la arqueóloga Marcela Zapata Meza y es donde iniciaron las excavaciones en la zona oeste. Por lo tanto, pertenece a toda la zona del mercado, toda la zona de, bueno, más ritual que ahora veremos. ¿Qué se ha podido comprobar gracias a las diferentes campañas de excavación? Ay, perdonen, les pongo, no se había pasado, no lo había pasado, la planta de la sinagoga, esto es muy incipiente cuando se empezó a descubrir, y una parte, abrimos boca con una parte de las pinturas murales que se conservaron en las paredes de la sinagoga. Bueno, a medida que se fue investigando y excavando este yacimiento, se vislumbró que el planteamiento urbano de la ciudad o del asentamiento, vamos a decir mejor, estaba muy estudiado y se realzaba pues la importancia de los espacios comunes. Aquí pueden ver, esto es la zona del puerto, que ven ustedes a su izquierda, con los anclajes y se dan cuenta que todavía se ven perfectamente. Y también diferentes unidades habitacionales, conservan todavía hornos, diferentes materiales arqueológicos a nivel de botánica muy interesante que otros investigadores están también analizando, y también las calles, ¿no?, bien trabajadas con un esquema, hombre, no podríamos decir hipodámico, pero efectivamente hay un orden y un sentido detrás de ellos, además de tener varios canales que suministraban el agua en el asentamiento y estaba todo perfectamente organizado, es decir, un asentamiento muy bien estructurado. El nacimiento dispone de zona de mercado, que es la que les sitúo aquí. Novedades de estos últimos 3 años, esta zona de Uralita Azul, menos mal que ha desaparecido porque las vistas de dron eran bastante terroríficas. Esto es el mercado y esta es la sinagoga cubierta, para evitar, pues bueno, que las pinturas principalmente, los restos cromáticos, se estropearan con el fuerte, bueno, las temperaturas tan elevadas. Y aquí se pueden ver cómo son las grandes unidades de almacenaje, que si ustedes han visitado la zona de Masada son iguales, ¿no? Y después en la zona delantera un espacio pequeñito para la venta de los diferentes bueno, materiales. Principalmente se ha dictaminado que era a nivel alimenticio, aunque también ha habido restos de pigmentos puros, cosa que es muy interesante, estas grandes bolas de pigmento. Y en la zona del mercado, al otro lado de esta carretera completamente ficticia, es decir, esto no estaba, pero es una resolución para que se pueda visitar en la zona arqueológica y realizar una especie de centro de interpretación que todavía están en ello. Bueno, aquí les pongo una reconstrucción, reinterpretación un poco así como soñadora de Danielle Story. Danielle Story es una ilustradora arqueológica que trabajó conmigo también en la tesis doctoral y en la reconstrucción de visiones de cómo sería la sinagoga, y entonces ella hizo una visión, ¿no?, de cómo sería en el siglo I. Y como muy destacable del yacimiento, para que tengan todo el panorama general, dispone al otro lado de esta carretera que les he indicado, completamente, bueno, pues, para que la entrada de coches, materiales, etc., dispone de, bueno, de unas instalaciones acuáticas denominadas mikvaot, como bien seguramente conocerán, ¿no? Es decir, estos baños rituales propios de la religión judía, con la finalidad de pues, otorgar esta purificación o la liberación de las impurezas, con la inmersión total del cuerpo en las aguas. No es un elemento relacionado con este aseo o una higiene física o limpieza mínima en su modo más pragmático, ¿no?, del cuerpo, sino que estamos hablando en una trascendencia de esta higiene ya más en el ámbito de la praxis ritual y del espíritu. Tiene 4 mikvaots, y aquí, bueno, la ilustradora hizo también una recreación, ¿no?, en los materiales que se generaron de interpretación, y aquí lo pueden ver en una visión aérea con
con imitaciones de la arqueología, de las líneas arqueológicas, bueno, como están completamente al lado, ¿no? Es todo un complejo. El caso de Magdala es excepcional, ya que cuenta con 4 mikvaot, 4 mikve, que obtenían el agua de las corrientes subterráneas. Y lo que sí que les puedo decir es que es un sistema de canalización perfectamente que funciona a día de hoy porque llueve y se siguen inundando. Es decir, se tienen que utilizar bombas de extracción de agua, que es curioso, ¿no? En el siglo XXI, que este sistema de filtración a través de las piedras, es decir, en el interior de los mikves, no están recubiertos, sino que es la piedra cara vista. Y entre estas fisuras, todo el agua del Wadi Hammam es como se va filtrando y los llena entre las juntas del suelo, los escalones, etc. Y por último, el otro espacio por excelencia del yacimiento de Magdala es su sinagoga, que aquí ven también en un modo incipiente, pero bueno, ya van viendo elementos que llaman la atención, ¿no? Aquí pueden ver algún muro con pigmento, la zona de los mosaicos. Principalmente radica la importancia del yacimiento en esta construcción. Estamos hablando de mediados del siglo I, de la era común, hay una datación un poco anterior en los primeros vestigios a nivel arqueológico, pero ¿de qué se compone? Se compone de un espacio central, una habitación central, que funciona en el espacio de reunión, principalmente 2 filas de bancadas, eso sí, y se sustentan por 6 columnas. Los arqueólogos Afsalon y Nardad dictaminaron que efectivamente, aunque se hayan encontrado 3, las otras 3 columnas fueron reutilizadas para tapiar unas calles. Y luego 2 salas aledañas con diferentes contextos. Y en 2014 se puso la entrada de la sinagoga en este lado. También es un término, bueno, muy debatido. Pero bueno, que sin lugar a duda, los aspectos incuestionables de la sinagoga de Magdala y que acrecientan, ¿no?, al final esta particularidad artística que presenta es pues todo lo que atestigua a nivel de material arqueológico. Fue toda una novedad por esta presencia grande, repito, ¿no?, de estos mosaicos, tallas en piedra, que ahora les enseñaré brevemente para que lo conozcan, y toda esta pintura mural. Y entonces situó pues un poco a Magdala en el centro del punto de mira, ¿no?, digamos. De forma concreta, simplemente podemos ver los mosaicos en esta primera parte, el mosaico bicolor. Esto es como se encuentra actualmente, no se puede entrar a su interior, sino que el visitante la rodea, eso sí. Mosaicos, bueno, aquí les pongo una reconstrucción que presentaron los arqueólogos, pero me interesaba que vieran los mosaicos bicolor, eso sí, son todos bicolor, blanco y negro. Y bueno, pues sí que es verdad que hicimos un análisis con un cromatógrafo de estos portátiles, ¿no?, para el colorímetro, perdón, lo llevamos a analizar para ver las diferentes tonalidades de las piedras. Y sí que les puedo garantizar que aunque sea bicolor, con únicamente una gama de negros y blancos, la tonalidad interna es muy amplia, generando en algunos sitios como algunas sombras. O sea, ya se ve una capacidad técnica elevada. Por otro lado, tenemos la denominada piedra de Magdala, que apareció, bueno, como anécdota, en el 2009, cuando empezaron las excavaciones, entró una pala excavadora y el brazo de la pala golpeó toda la parte superior de la piedra. Esto que ven aquí es una réplica, pero la pobrecita está toda un poco como dañada en la parte superior porque la pala de la excavadora le golpeó. Así es como apareció la sinagoga, todo un poco como dramático, ¿no? Es un monolito rectangular, piedra caliza y con las 4 caras talladas, que es lo más destacado. Podríamos hablar largo y tendido de esta piedra. Hatch-Lily ha escrito mucho sobre su posible interpretación. Se cree que es una construcción en pequeño, una reproducción en pequeño del templo de este momento, es decir, bastante interesante todo lo que se ha escrito, que no nos vamos a poder detener. Y luego la interpretación, pues bueno, como les pongo simplemente para que lo sepan, una mesa de oración, también un altar para incienso, mesa de lectura, no hay tampoco un consenso. Aquí es donde le golpeó la pala.
Aquí, si ven toda esta parte, es donde golpeó la pala en el 2009. Y bueno, y por último, para aterrizar, todo el, todo el interior de la sinagoga se encontró una gran cantidad, estamos hablando de una datación del siglo I de la era común, una gran cantidad de diferentes restos de pigmentos sobre pintura mural, eso sí. Entonces, bueno, sí que es verdad que tenemos elementos geométricos, es el principal motivo que vemos de decoración. Y eso fue lo que se analizó en la investigación de la tesis doctoral. Y luego ahora iremos en el siguiente aspecto. Este primer punto era un poco para que nos situáramos, ¿no?, a nivel geográfico dónde está situado Magdala y qué es lo que contiene el yacimiento. Y como pueden ver con esta aparición de esta segunda sinagoga, que ya veremos, ¿no?, dónde depara, pues bueno, están en constante trabajo, porque toda la zona central de la zona mexicana sigue sin estar excavada. En este siguiente bloque me gustaría un poco como hablar de esta dimensión más simbólica del color, es decir, por qué analizar a nivel físico-químico estos colores, estos pigmentos que presenta la sinagoga de Magdala. Pero simplemente los estudios de color, ¿no?, a lo largo de la historia, pues han sido abordados, pues bueno, desde una historiografía del arte, desde enfoques muy variados, como bien sabemos, ¿no? Pero sin lugar a duda, la principal problemática que se presenta es que no existe una metodología concreta de trabajo ni de abordaje, tal y como, bueno, apuntaba John Gage. Entonces, ¿qué ocurre? Una metodología que valore el color, cómo se ha desarrollado esa experiencia cromática a lo largo de la historia en diferentes culturas y en diferentes contextos. Eso es lo interesante, ¿no? Justamente ayer daba una clase en la Universidad en la Universidad de Valencia a los de Historia y preguntaba a uno, ¿por qué es importante estudiar el color? Bueno, pues efectivamente a todo el mundo hay que leer a John Gage, que les comentaba. Concretamente en estas investigaciones que realiza Gage es muy importante la relación del color, pero con la cultura, ¿no? Pues un sinuoso camino entre esta concepción cromática, no como una mera ornamentación, que esa ha sido como en muchos aspectos, incluso a día de hoy se sigue a veces planteando en algunos estudios desde la historia del arte, sino como una manifestación cultural que per se entraña un significado variado y más a tener en cuenta en la antigüedad, aunque actualmente se puede aplicar en el mundo de la publicidad. Ya les digo que el significado que entrañan es muy amplio y que está a raíz muy atrás. Algo de toda la historia del arte, el color, pues como les he dicho, ¿no?, se trabaja como un elemento más. A veces pasa desapercibido, se puede camuflar entre estos esquemas compositivos, diferentes líneas de figuras en el cuadro, distribución de objetos en el plano, la composición. Pero sí, a lo mejor analizamos la gama cromática que se emplea, pero ¿y la materialidad? Aquí es donde empezamos a aterrizar esta metodología de trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no son todos rojos. Aunque de visu, ¿no?, un primer acercamiento pueden parecer rojos, no es lo mismo cuando hablamos de un rojo de óxido de hierro, es decir, de unas tierras, a cuando hablamos de un rojo cinabrio, que hablamos de un sulfuro de mercurio. Aquí es donde empieza esta metodología a aplicarse, ¿no?, a cómo esta arqueometría, esta parte de la física y la química nos puede aportar información de la materialidad, porque la materialidad comporta un significado, principalmente. Y los trabajos de Michel Pastoureau en este campo del color también revolucionaron mucho esta concepción histórica del mismo, que yo les recomiendo, seguramente lo conocerán, pero bueno, es también muy agradable de leer. Realizan monografías específicas de determinados colores y los presenta a lo largo de la historia de modo generalizado, pero siempre como estas connotaciones simbólicas y significativas asociadas al pigmento han ido variando. Por lo tanto, ya tenemos otra problemática, sino que no hay una definición unilateral y absoluta de qué significaba o qué dimensión simbólica tenía el color, sino que tenemos que acotar a un contexto determinado y a un momento en el tiempo.
En esta línea, Andreas Petzold es un historiador del arte ruso. Bueno, pues postuló una nueva concepción en esos estudios del color que, pues bueno, yo comparto completamente, ¿no? Que es la iconografía del color, incluso podríamos ir más allá, una iconología, porque ya estamos asociando unos significantes. Apuntaba el investigador, les digo, ¿no? Que la iconografía del color puede entenderse como la capacidad de los colores cuando se encuentran en contextos artísticos específicos para tener significados, interpretaciones o asociaciones. Por lo tanto, el color, los colores, las paletas cromáticas per se son un lenguaje y transmiten una serie de concepciones que podemos abordar perfectamente desde el ámbito académico como un documento más de la historia para acercarnos a diferentes culturas. En este caso, pues, bueno, acotado al siglo I, el yacimiento de Magdala. Entonces, a raíz de estos estudios, pues bueno, los organolépticos que se denominan o físico-químicos, realizado estas muestras de pigmentos de la sinagoga, se observó en una carencia en el estudio del color en la antigüedad, pero concretizado a la materialidad, es decir, a la estrecha relación que hay también en esa materialidad con el ámbito mágico-ritual, el ámbito religioso, hasta el punto de que en el yacimiento de Magdala, una vez analizada químicamente la paleta cromática, sí que hay variaciones en la interpretación global del yacimiento, que se creía que era únicamente judío con una gran negativa al mundo al mundo grecorromano. Nada, simplemente un poco por ir enfatizando, ¿no? Que el color es un elemento clave en las culturas del Mediterráneo y remarco otra vez que presenta unas asociaciones mucho más allá del mero plano estético u ornamental. Es posible analizar gamas cromáticas de amuletos egipcios, vestiduras rituales, las togas de grandes emperadores, es decir, tenemos ejemplos muy variados, muy ricos, y muy bien atestiguados como para poder pasar por alto unos muros de pigmento en un emplazamiento como una sinagoga. Todo el mundo del color, o sea, todo el ámbito del color comporta un significado y asociado en muchos casos a unos complejos, o sea, unas construcciones de creencias. Por lo tanto, el color sí que es una parte más y un elemento más de la obra de arte a analizar. En nuestro caso es un muro de color solamente. No es necesario, no, tampoco se quiere con este tipo de planteamientos metodológicos generar un arquetipo ni un significado universal. Esto en el inicio de la obra de John Gage, el Color y Cultura, que se denomina así, él estaba únicamente 15 páginas argumentando que no tiene una metodología de trabajo ni lo que dice se puede aplicar universalmente en la historia del arte. Es una empresa insostenible, o sea, no se puede abordar. Lleva una complejidad histórica el uso de todas esas sustancias colorantes y se debe abordar en cada contexto determinado. En este ámbito, este desarrollo del estudio organoléptico, el estudio físico-químico del color es indispensable, porque si no comprendemos esa materialidad que porta ya de por sí un significado en la antigüedad, ¿por qué lo sabemos? Porque las fuentes clásicas insisten en ello. Es decir, cuando se trabajan cuando se trabajan los textos de Vitruvio, quería decir, Plinio, Teofastro, todos insisten en la composición de los pigmentos. No se utiliza cualquier pigmento para realizar cualquier obra de arte, pero esto es una cosa que podemos traspasar a otros contextos. No se utiliza el mismo azul que se pinta bueno, al manto de una virgen, al azul que se utiliza para pintar el cielo de un cuadro. Cuando se analizan químicamente, uno le sale unos valores químicos de un cobalto que en el otro caso no aparece. Por lo tanto, es por ello que se plantea esta aproximación al significado del color desde el ámbito de la iconología. Es decir, un análisis del color a un nivel más profundo. Únicamente en este caso, las tendencias esenciales, podríamos decir, de la mente humana, que fueron expresadas mediante temas y conceptos específicos, como así argumentaba siempre Panofsky, ¿no? El gran creador de términos como iconografía e iconología, sino que utilizan pues, las paletas cromáticas para transportar estos significados simbólicos
las influencias, las concepciones y un largo etcétera. Entonces, el color se dota, es decir, se carga de una identidad propia y configurará un lenguaje a través del simbolismo. Y ahí es donde nuestra complejidad de desentrañar el código que nos presentan, porque hasta nuestros días, pues, desgraciadamente no tenemos como una piedra roseta de los pigmentos, pero bueno, que lo torna como también más interesante. A la hora de conocer, bueno, pues la materialidad del color en la antigüedad, es indispensable el estudio de las fuentes y principalmente porque hay mucho escrito sobre los colores, sobre la manera de hacer los colores y su significación. Y es indispensable para tener un compendio de lo que se hacía y lo que se plasma en determinados contextos. Simplemente este bloque era un poquito para, bueno, pues hacer una alusión a esta importancia de estos lenguajes del color que sí que existen y que tenemos que ir desentrañando, como, bueno, pues cada uno desde su área. A ver, ahora me gustaría un poquito ya ir aterrizando en la materia y el significado de la pintura mural que se analizó, ¿no? Digo materia porque recuerden que trabajamos la materialidad, es decir, qué rojos son, qué amarillos son, qué azules son, eso es lo más importante, ¿no? El azul fue parte luz para poder un poco conocer la importancia de los vestigios cromáticos que tenemos aquí delante. Entonces, gracias a estas pinturas que se conservan, que como ven son las que les voy a poner 2 o 3 fotos, tampoco se crean que ojalá fueran paneles cromáticos enteros, ¿no? Pero bueno, se conservan en la parte inferior, eso sí, de los muros interiores de la sinagoga, pues bueno, podemos un poco vislumbrar qué tipo de programa completo sería. Y si se dan cuenta, son paneles delimitados por estas formas geométricas de líneas negras y blancas en la zona más interior, que, bueno, enmarca grandes superficies de color, que es verdad que imitan como unas placas de mármol. Y esto, si seguimos la catalogación de paneles pictóricos de Pompeya que propuso August Mau en el siglo XIX, bueno, en principios del siglo XX, entre finales del XIX y principios del XX, corresponde el esquema de Magdala a esto que ven aquí, que ven claramente las semejanzas visuales. Lo que tenemos aquí es el primer y el segundo estilo pompeyano, porque ambos destacaban, bueno, pues paneles rectangulares y zócalos decorados, como observamos en Magdala y como verán también en Masada, por ejemplo, si van ustedes a los palacios herodianos. ¿Qué ocurre? Que al no disponer registros de color en muros de la sinagoga con más altura, pues efectivamente se desconoce si podría tener algún tipo de variación, pero bueno, posiblemente no, porque estamos hablando de un yacimiento, bueno, de una comunidad judía que gracias a los restos arqueológicos identificados y que es analizado, se presenta como con un asentamiento con un cuidado especial por la observancia de la ley. ¿A qué se debe estas interpretaciones que los informes arqueológicos presentan? Por la alta cantidad de mikvaot, es decir, 4 al lado del mar de Galilea. Es una cosa bastante llamativa cuando el mar de Galilea per se podría ser utilizado como tal. Bastante material arqueológico de vasos de piedra caliza y además una sinagoga como tal. Por lo tanto, es perfectamente plausible que el resto de muros fuera mantenido completamente en esta línea de paneles rectangulares cromáticos. Decoraciones pictóricas. Bueno, pues estas decoraciones en soporte parietal no son la única manifestación cromática, ya que hay otros elementos arquitectónicos decorados, y es lo que les he puesto antes, son las columnas que mantienen también la preparación de la piedra, es decir, toda esta base preparatoria, y junto con el mismo color rojo de algunos de los paneles. Aquí, bueno, aquí pueden ver, fíjense en este azul, ¿no? Que luego veremos, y además aquí esta forma romboidal que ya no es rectangular. O sea, tanto hay una diferencia. Bueno, vamos a ir un poco
sí que quiero presentarles bien la parte de la química y no excederme del tiempo que habíamos acordado. Entramos ya, ahora sí, ya en el tema en cuestión, ¿no? Este análisis físico-químico como esta vía de conocimiento para acercarnos al arte y a la cultura, en concreto en nuestro campo de acción, que es el yacimiento de Magdala. Aquí les pongo unas imágenes de bueno, pues las diferentes campañas arqueológicas que yo he podido participar. En este caso fueron 2018-2019, los 2 años que yo estuve realizando estancias de investigación y que el equipo mexicano de arqueología me acogió y me enseñó realmente, porque mi formación arqueológica no era la base principal de mis estudios, ¿no? Entonces, concretamente durante la campaña de 2018, y fueron gracias a los permisos de la Autoridad de Antigüedades de Israel y en colaboración con la Universidad de Valencia, con el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico de Obra de Arte, con la doctora María Luisa Vázquez de Ágredos, ya que fue una de las directoras de la tesis, junto a Francisco Javier Fernández Ballina, de la Universidad Complutense de Madrid. Pues bueno, se realizó en estas estancias de investigación una recogida de muestras con los restos de pigmento de las paredes interiores de la sinagoga para realizar el análisis físico-químico en profundidad, ya que habíamos utilizado también la luz infrarroja y la luz ultravioleta, y se había visto algunas marcas interesantes. Por lo tanto, se pidieron los permisos. Hasta el momento no se habían realizado este tipo de análisis químicos en profundidad. Lo que únicamente se tenía era en 2010, que bueno, efectivamente fue una base y hay que también darle su valor, porque fue Antonella Boldrin, del Departamento de Geociencia de la Universidad de Padua, realizó un análisis de 32 muestras cromáticas, y lo que hizo fue las analizó en el microscopio óptico. Ahora verán, simplemente les mencionaré qué máquinas se utilizaron por si a alguien le gustaría profundizar o conocer las técnicas, pues perfecto, para que se pueda también generar el debate. Entonces, Antonella Boldrin realizó una tesina, una parte previa de sus investigaciones a nivel de microscopio óptico. Claro, tienen que tener en cuenta que es un nivel muy superficial que no permite dictaminar a nivel organoléptico qué tipo de composiciones tenemos, si son vegetales, si son animales. Entonces, el estudio primigenio fue esta tesis doctoral. Aquí pueden ver, bueno, pues esto era el despacho de trabajo, eran los búnkers un poco con el techo cubierto y todas bolsas y bolsas de material arqueológico, cajas y cajas de pigmentos desprendidos que me cedieron, y aquí con la doctora María Luisa Vázquez de Ágredos, trabajando en el laboratorio que tenemos, bueno, pues todas las máquinas implementadas para el estudio de pigmentos, que como verán son máquinas, ahora cuando se las presentaré, que se estudian principalmente en el ámbito de la farmacia, medicina, alimentación, las que son implementadas. ¿Qué se utilizó? Bueno, pues en el caso del análisis se planteó una metodología basada en un enfoque multitécnico, totalmente, con una combinación de diferentes técnicas arqueométricas. Nunca se puede realizar un análisis con una única técnica, porque todas confluyen a dar una información correcta. Se utilizó un microscopio óptico, que es justo el que ven aquí ustedes en la imagen. Les pongo entre paréntesis como pues, se habla más coloquial de ellos, ¿no? LM, es Light Microscope en inglés, microscopía electrónica de barrido con un microanálisis de rayos X, que esto colaboramos con el Parque Tecnológico de Burjasot, aquí en Valencia. La difracción de rayos X en polvo, que esta técnica nos hace perder alguna parte de la muestra. Ahora hablaremos de qué tipo de muestras se extrajeron. Una espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, el FETIR, y por último, la más compleja, la cromatografía de gases con la espectrometría de masas. Simplemente, pues, bueno, está todo detallado a nivel químico y técnico, pero creo que es como más interesante saber a lo que se extrajo y a las conclusiones que se plantearon en la tesis. Pero claro, efectivamente, si han podido observar, cuando les he dicho las muestras, ¿no? Y ven aquí todas las bolsas, bueno, pues efectivamente todas las técnicas empleadas, y esto se debe de remarcar, fueron de tipo invasivo.
¿Esto qué significa? Significa que se realizan una vez extraída, arrancada la muestra de resto de color del muro. Cuando digo muestra, estamos hablando de micromuestra, es decir, en estas cajas, si ven, la capacidad ya tintoria de todas estas zonas de piedras que extrajimos, pues bueno, era muy alta, pero realmente son micromuestras. Y simplemente también, bueno, decirles que realmente extrajimos muestras directamente del muro, 2, el azul y el verde, que son los colores más interesantes de analizar químicamente porque son los más complejos. El resto, toda la gama cálida, podríamos decir, amarillos, naranjas, tipos ocres, rojos, todos ellos son de pedazos o de fragmentos desprendidos del muro. Es decir, la Autoridad Antiguas de Israel cedió estas cajas, que eran varias, que si se fijan es muy interesante, ¿no? Ven cómo las rayas estas, las líneas negras que hablábamos que delimitaban geométricamente los paneles, pues aquí lo pueden ver. O sea, que realmente la extracción de colores fue muy buena. O sea, que no fue tan invasivo al resultado final, porque únicamente se extrajeron dos muestras del muro que se pidieron los permisos pertinentes. En otras palabras, pues bueno, salvo 2, procede todo de pequeños trozos, o sea que no hay ningún problema. Claro, a la hora de extraer es importante porque nos permite también ver la estratigrafía, es decir, cuántas capas se han colocado en el muro para poder colocar la capa de pigmento. Y esto es muy importante porque nos permite acercarnos a la técnica que se utilizaba. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, miren, aquí en la parte derecha, esto es la parte superior de la piedra de Magdala, la roseta, que bueno, se ha convertido como en el emblema o en el logo del yacimiento. ¿Cuáles fueron los objetivos? También brevemente, para que un poco vean en qué sentido las hipótesis funcionaban. Principalmente, el primero era analizar las bases de preparación, lo que les he dicho, la estratigrafía, es decir, qué capas se han utilizado previamente a la capa final pictórica de esta pintura mural de Magdala, con el fin de conocer estos aspectos culturales, económicos y tecnológicos que se vinculan a toda esta, bueno, no a la parte de la creación del pigmento, sino del revestimiento de estuco y a su vez de la mano de obra especializada en realizarlo, digamos los encargados de producirlo. El segundo objetivo, un poco que se quería abordar, es estas preparaciones, pues identificar si habían silicatos arcillosos. Es una sustancia, ¿no? Un componente químico muy destacado. ¿Por qué? Porque realmente es el componente principal de todas las pinturas romanas o influencia romana del siglo I de la era común. ¿Por qué? Porque lo que permitía, tras una mano de pulido, era extraer toda esa luminosidad. Entonces, fue un apunte principal de intentar ver si se extraía algún tipo de silicato arcilloso, que son muy sencillos de ver en estas técnicas. Tercero, caracterizar, es decir, extraer la materialidad de la técnica pictórica empleada para determinar si fueron hechos al seco, al fresco, bueno, y esto nos permitía asociar con una tradición artística de una zona más propia del ámbito, bueno, de ese lado del Mediterráneo, o vincularlo más a la zona grecorromana, donde era una tradición completamente extranjera, en un yacimiento que, según los informes hasta el momento de Magdala, tenían una fuerte carga judía y ningún tipo de contacto con el mundo romano, situados en Galilea Norte, no es lo mismo que si estuvieran en la zona más costera. El cuarto, pues identificar esas materias colorantes, es decir, esos pigmentos que utilizaban los pintores para la decoración de todo el programa interior de la sinagoga, y esto es muy importante. Esto era principalmente el grosso de los estudios arqueométricos, porque necesitábamos conocer si la paleta cromática era de origen vegetal o animal. Varía mucho saber de qué tipo de tintes, si son pigmentos laca, venía la tradición. No es lo mismo cuando hablamos de un
un pastel, una iris tintoria, a una rubia, que es la rubia tintoria. La procedencia a nivel químico es diferente y por lo tanto la técnica y por lo tanto la significación que puede llevar asociada, y a su vez también nos permite conocer de dónde venían, es decir, si hay evidencias de la zona más egipcia o hay una evidencia más del ámbito mediterráneo, la zona norte. Y por último, bueno, conocer si esta materialidad sigue la norma imperante en las, por ejemplo, las grandes edificaciones grecorromanas del momento. Estamos hablando de palacios herodianos principalmente, a través de las investigaciones en el ámbito del color de Silvia Rothenberg, que es, bueno, pues a día de hoy como la única que se ha atrevido un poco a nivel de color con Herodes. Tiene un análisis químico espectacular y fue la principal fuente para poder comparar si Magdala presenta esta línea grecorromana o por el contrario mantiene podríamos denominarlo un sello de identidad o una marca propia identitaria del lugar, que sería interesante, ¿no?, a posteriori poder comparar con otros espacios. Y de ahí ya les aventuro un poco ya al final, que es como el planteamiento de la tesis doctoral que la Autoridad de Antigüedades de Israel aprobó. Simplemente esto muy rápidamente porque no puedo detenerme, pero todo ello se pone en consonancia con las fuentes escritas, es decir, que se trabajaron Vitruvio, Plinio, Dioscórides y Teofrasto principalmente, porque son los grandes manuales de color del mundo grecorromano. Entonces, esto era la paleta cromática que en el siglo I y en el siglo de la Era Común y antes de la Era Común podría haber llegado a toda la zona de toda la zona norte de Galilea, todo el territorio actualmente de Israel y zona palestina. Simplemente, ya para que un poco vean, estas son las 16 muestras que se extrajeron. Esto es la denominación que vamos a ver, aunque yo en todo momento les pondré qué color es. Y nada, ven ustedes fragmento desprendido o in situ, el azul y el verde. Ahora bien, ¿cómo se ve el color en los microscopios? ¿Cómo se trabaja el color? Bueno, pues en esta técnica que es el microscopio óptico, es bonito de ver, pero claro, luego como avanzamos, pues ya son espectros, o sea, son simples líneas donde marcan la intensidad del material químico. O sea que realmente visualmente esta es la técnica más espectacular y las otras son un poco más frías, podríamos decir. Entonces, ¿qué se extrajo? Estas son las estratigrafías que se realizaron con el el microscopio óptico de los amarillos. Les he puesto el ejemplo de los amarillos. Es un color que me gusta mucho y siempre son como fotografías muy, muy bonitas. Estaba articulada la base de preparación en dos niveles. Una es el mortero, pueden ver, mortero. Esto es la línea del pigmento, el mortero, y el enlucido pictórico. Esto ya es una gran diferencia. Esto en los estudios que se habían realizado en la tradición grecorromana, en la zona geográfica que estamos trabajando, no se plantea así. ¿Por qué? Porque es una distinción con la pintura romana. La pintura romana, si recuerdan, son los tres niveles del arricho, el intónaco y el intonaquino. Entonces, corresponde con este mortero de revestimiento de la sinagoga que está hecho en dos. Ya es una diferencia. No existe, por lo tanto, una tercera capa en ninguno de los pigmentos analizados, que obviamente para la tesis doctoral final se eligieron estos 16, pero ya les digo que analizados a microscopio y técnicas hubo muchos más para poder decidir cuáles eran las mejores imágenes. En ninguno de todas las muestras que se analizaron se ve una tercera capa superpuesta. Por lo tanto, digamos que sería el enlucido pictórico o el intónaco, el que ven arriba del todo, y que además está muy bien descrita, no únicamente a nivel arqueométrico en todos los edificios romanos, que se puede ver perfectamente, sino que además en las fuentes escritas se especifica cómo se tiene que hacer la preparación del muro, o sea que sí que hay un conocimiento claro de que en Roma se hacía de esta manera.
Esto ya nos está otorgando pues un sello de identidad cultural de Magdala, que pese a estas cronologías están utilizando otro tipo de técnica que es bastante reseñable. Únicamente en otros espacios sinagogales, en Kirbet, las columnas también son rojas, pero presentan los 3 niveles romanos. Es decir, para que vean un poco que, bueno, lo que se ha podido comparar no es ni siquiera igual. Entonces, desde el punto de vista estructural, podríamos decir, los artesanos o especialistas que llegaron a Magdala o eran de Magdala, porque esto es verdad que todavía no se tiene claro la mano de preparación, extendieron un enlucido pictórico por encima de este mortero cuando estaba todavía húmedo. Por lo tanto, es difícil que podamos distinguirlo. Aquí ven el rojo, que es increíble, ¿no? Está colocado directamente al seco y ven ustedes las 2 capas, si se fijan, una capa y otra capa. Todo esto es la parte de la preparación del muro y por último la línea fina de arriba es el vestigio de pigmento romano. Desde el punto de vista compositivo, ¿qué es lo que tenemos? Aquí les pongo otros rojos, son diferentes muestras de rojo. Desde el punto de vista compositivo, a través de estas estratigrafías que se percibe que el mortero de revestimiento presenta 2 componentes, es decir, la matriz y la carga, muy similares, es decir, son bastante homogéneos, cosa que ya también nos diferencia químicamente de toda la tradición romana, donde hay primero más heterogéneo y luego más homogéneo. Y morfológicamente se pueden distinguir elementos en Roma, calcio, arena volcánica, que aquí no estamos teniendo ese tipo de construcciones del mortero, cosa que es lógica acorde a lo local. O sea, es una utilización del elemento local, no hay una importación de materiales de fuera. Y principalmente es una lástima, pero lo que tenemos es paleta cromática mineral, que bueno, no nos podemos quejar porque también hay cosas muy bonitas, pero bueno, esto se sabe por la granulometría. Es decir, las técnicas nos permiten pinchar en la fotografía y sacar la granulometría de lo que presentan. Y fueron aplicadas al seco. No estamos teniendo aquí frescos como tal. Entonces, con esta información nosotros procedemos, bueno, les pongo una imagen un poco para que descansen de la parte del microscopio óptico, que fue también hecha por Daniel Storey, de la paleta cromática, ¿no? Los tonos y todos los colores que sacamos de Magdala, estos son los colores. Y con esto del microscopio óptico, que es la primera fase de las investigaciones, en la metodología de trabajo pasamos a la siguiente. Y con esto fuimos al microscopio electrónico de barrido y microanálisis de rayos X y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Se denominan estas 2 técnicas. Esto último, ¿para qué nos sirve? Para concluir que efectivamente lo que tenemos en Magdala es una paleta de color de origen mineral, exclusivamente, como se identificó en la prueba anterior. ¿Qué tenemos en la gama cálida? Aquí es un poco más complejo, esto ya les digo que es más frío y más tira un poco más para atrás, ¿no? Este tipo de técnicas, porque visualmente es más complejo, pero les explico brevemente, acorde a los picos que nos dan las ondas, podemos dictaminar en qué punto de la franja se sitúan y es un tipo de componente químico u otro. Esto se sabe porque ya están todas las máquinas con todo el banco de información química para poder cotejar. Es decir, lo complejo es cuando es un muro con varios elementos químicos. Y aquí ven cómo las muestras, aquí están las muestras, sacan las proporciones de calcita, jalosita, cuarzo y óxidos, es decir, hierros principalmente. Esto es la gama cálida. Por lo tanto, en todos los casos son tierras rojas, ocres, composición muy diversa. Esto es lo que tenemos. Y totalmente la cobertura de tierras rojas, rosáceas, ocres, es decir, es bastante extenso en la gama cálida. Y de procedencia local. ¿Esto qué hace? Que presenta 2 ventajas. Lo tienen los pintores alrededor y además recuerden, ¿no?, que las tierras son muy fáciles de trabajar y que soportan todo tipo de técnicas. Eso es lo más interesante. En todas ellas se repiten, recuerden, el silicato arcilloso. Es decir, sí que hay una utilización de determinadas tierras concretas donde el volumen de silicato arcilloso es muy alto y les permite extraer luego la luminosidad en el resultado final, que todavía se ven, son bastante luminosas.
En cambio, las tierras de alrededor que se analizaron, es decir, de la montaña de Arbel, que también eran rojos, que no tienen esa alta proporción de silicato arcilloso, no se utilizaron para pintar los muros de los colores rojos. Por lo tanto, ya hay una selección de qué tipo de tierras voy a utilizar. ¿Qué tenemos luego en los blancos y los negros? Aquí les pongo ya la misma tabla por ir cerrando, ¿no? Con todos los colores, y ya lo ven aquí en la columna de, de su derecha. Soy un poco disléxica, a ver si lo estoy diciendo mal, pero bueno, el pigmento identificado con toda la composición ya química, es decir, la materialidad. Ya sabemos que son ocres, qué tipo de blanco, y efectivamente, ¿qué tenemos en el blanco? Pues bueno, en el blanco de cal, es un blanco de cal, claramente, además muy puro, y es un negro carmón, por lo tanto, pues es una manufactura bastante propia, como solían ser, de la combustión de diferentes maderas, astillas, etcétera. Ahora bien, ¿dónde está el punto importante? El punto importante está en el azul y el verde. Les dije que eran los pigmentos más complejos y que realmente son los que nos dan muchas pistas de por dónde viene la tradición pintórica de los muros. El azul y el verde, bueno, pues fue maravilloso de analizar, y cuando se ven este tipo de cosas a nivel químico, pues siempre uno pues, se alegra, y ahora cuando les traduzca lo que tenemos aquí, pues lo van a entender. Bueno, aquí realmente esto es como se ve la técnica del SEM. Nosotros pinchamos en los diferentes componentes químicos y nos extraen la composición. Como ven, este es el blanco de cal, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda de la pureza que tiene. Aquí lo marcamos. Y esto es el espectro del azul. Recuerden, esto es el SEM, nosotros pinchamos y extraemos una serie de datos que tenemos que ir pulimentando, y nos salen los elementos, el peso y la fórmula, ¿no? Entonces tenemos que ir un poco ajustando. El azul, lo que extrajimos aquí, es una maravilla, porque lo que tienen es la receta del azul egipcio, que esta composición es de calcio, cobre, sílice y la parte de natrón, de las tierras de la localidad. Cuando hablo de cobre me estoy refiriendo a malaquita. Malaquita es uno de los pigmentos que cuando aparece en la composición química hay que estar atentos, porque ya nos está indicando una serie de cosas diferentes. La manufactura no se sabe, es decir, lo más probable es que fuera de manufactura local, pero malaquita no hay en la zona de Galilea. La malaquita en esta zona geográfica está viniendo del sur, del valle de Timna. Por lo tanto, ya estamos traspasando, ¿no?, unas fronteras ya de estas gamas cálidas que eran las económicas. Aquí hay un salto, potencialmente es un salto muy, muy importante. Y luego el verde era igual, en unos casos es un verde tierra, pero justo en las últimas partes de los últimos muros, los verdes son verdes de malaquita, es decir, el verde egipcio. El azul egipcio, brevemente, es el primer pigmento sintético en la historia, creado por los egipcios. Azul egipcio o azul frita. Lo pueden encontrar el nombre en las fuentes o en los compendios de historia química, si les interesa el tema con Virginia Horna, ¿no?, la historia química del color. Efectivamente está localizado en la zona de Egipto. Y además está localizado en unas temperaturas de entre 900, 850 y 900 grados. Por lo tanto, es un pigmento que no únicamente nos habla de una situación económica elevada, sino que nos habla de un control de la técnica muy ajustado. Muy ajustado. Y el verde era cuando traspasábamos estos 900 grados, entre 900 y 950. Si no, se quema. Si la malaquita se pasa de grados, se queda negra. Por lo tanto, miren ustedes, recuerden las imágenes que yo les he puesto, cómo se ve, bueno, cómo se está viendo de bien el color todavía. En definitiva, estos restos cromáticos pues fueron muy concluyentes para indicar esta materialidad de la obra y darle un significado. ¿Por qué? Porque ahora la siguiente parte, ¿no?, una vez tenemos la química, la parte arqueométrica, hay que bajarlo a la interpretación de la historia, el contexto religioso y el contexto cultural. Y miren lo que les pongo aquí, no podemos extendernos, son los trabajos de Silvia Rothenberg, que tienen unos materiales arqueológicos maravillosos de todos los palacios herodianos, no únicamente los restos de pigmento, sino también los bowls, los recipientes donde se conservaba el pigmento antes de ser colocado en el muro. Eso es muy importante, porque así podemos ver qué tipo de material puro se utiliza.
Y si se fijan y lo ven aquí en la tabla que sacó Silvia Rochenberg en sus trabajos de 2014, en la parte de la izquierda lo ven perfectamente marcado los azules, como son azules egipcios, en toda la tradición de Herodes en sus palacios. Esta es la paleta cromática que viene de Roma. Recuerden cuando les he puesto el gran panel este que no hemos tenido tiempo para ir leyendo detenidamente, que Vitruvio, ¿no? Todo lo que se extrajo de las fuentes, el azul era el azul egipcio. Y además era una de las cosas que el mundo romano más estaba orgulloso de utilizar, porque es un pigmento que implica un conocimiento técnico muy elevado. Bueno, les pongo esto para que sepan principalmente dónde estos muros de pigmento, estos Masada, como seguramente conocerán, ¿no? Los 3 palacios escalonados. Esta foto se la pongo de hace 2 días, que yo estoy recién aterrizada de ayer de Israel, y ven perfectamente, obviamente, los paneles originales están en el Museo de Masada, pero bueno, me parecía importante que pudieran ver esta foto porque ven que el tipo del primer y el segundo estilo pompeyano está en toda la tradición que Herodes quiere, como un buen filo romano que era, transportar hasta toda esa zona geográfica, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones nos permite un poco extraer estos estudios físico-químicos concretizados en el yacimiento de Magdala? Que efectivamente el yacimiento estuvo, como bien los restos arqueológicos y los informes arqueológicos que la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad Anáhuac de México extrajeron, pues bueno, está habitado por una comunidad judía, porque así el material arqueológico lo manifiesta, ¿no? Con esta presencia de mikvaot, estos usos de vasos de piedra caliza, la existencia de un espacio sinagogal, pero efectivamente analizando estos muros, bueno, se ve que existe una inclinación o por lo menos una aceptación a esta influencia externa que son propias obviamente del contexto en el que se sitúa, ¿no? La ciudad dejó de estar habitada en el año 70, se tapiaron las calles y el pueblo se refugió en el Arbel porque venían la ocupación romana, ¿no? por esta zona. O sea, Magdala claramente es un signo de que en el año 70 para esa ocupación. Pero bueno, simplemente pues existe esta arquitectura herodiana con unas claras influencias grecorromanas y actitudes filolenas, pero también conviven a su vez con otro tipo de manifestaciones. Entonces, es importante, ¿no? Estas como se remarcaba Hatch-Lilly también desde la historia del arte, son unas actitudes que deben ser interpretadas en un clave de intercambio cultural, una influencia, pero no este choque cultural que genera una negativa. Hasta el momento la Autoridad Antigua de Israel interpretaba el espacio de Magdala, el asentamiento, como un pueblo que había generado una defensa, había plantado cara a la ocupación romana y luego abandonó la localidad al Arbel. Bueno, pues se puede ver a través de esas pinturas que realmente sí que hay una incursión de una tradición también, en tradición que es extranjera, muy claramente. Entonces, pues simplemente esto no elimina esta capacidad creadora, porque en muchos aspectos se puede creer que esa utilización de estas tradiciones romanas puede eliminar todo lo que per se, ¿no? el pueblo judío podía haber generado artísticamente, y hemos visto que no. Hay un resquicio que es en todas estas bases de preparación. Estamos viendo bases de preparación que hasta el momento no se tienen identificadas químicamente en el espacio. Por lo tanto, esto es muy interesante, es ese cariz que hablábamos de este más identitario propio del lugar. Es extraño, si estos artistas conocen usar el azul egipcio, ¿por qué no van a usar los 3 estratos que se están utilizando también en los palacios herodianos y que tienen perfectamente conocidos? Por lo tanto, hay ahí un interés en una modificación, ya sea por el tipo de materiales que están utilizando o simplemente para generar una diferenciación. Además, el color es una doble función, es una cohesión comunitaria en torno a una sinagoga, ¿no? Dignifica un espacio y además es un uso de materiales de una calidad muy elevada. Repito que estamos teniendo azules y verdes de una base cúprica, es decir, una base malaquita, con ese material que es muy costoso. Y con este tipo de estudios, al final se pretende un poco enfatizar o poner en el punto de mira la importancia de este tipo de metodologías también
para modificar el discurso que se puede tener sobre un espacio determinado. Al final, pues todo añade y todo suma. En este concreto caso, en el espacio de Galilea, y bueno, la importancia de detenernos en el uso del color a lo largo de la historia, dotándolo de esa concepción histórica, de ese contexto. El color es también arte, es símbolo, pero es cultura, es religión y es historia. Es parte de ese documento que estamos trabajando. Simplemente un poco como para que un poco vean a qué proyección de futuro va esto, pues efectivamente hace 2 días se concedió la postdoctoral, de la beca Margarita Salas. Entonces se continúa, el proyecto que se presentó es continuar vertebrando este trinomio de color, religión y cultura, promoviendo estos estudios físico-químicos en el área norte de Jerusalén, hacia la zona norte de, digamos, toda la zona de Galilea, que está aceptado por la Autoridad de Antigüedades. De este modo, también toda esta información puede ser volcada en un Thesauros internacional, es decir, en una base de datos donde podamos cotejar a nivel de colores qué es lo que se dispone en cada espacio. Al final, lo digital va tomando su peso y un tesauro sería lo idóneo para poder trabajar a nivel cromático, abierto obviamente a toda la comunidad científica y el público interesado, porque al final esto es una memoria histórica en torno a esta relación del color, del aroma también, porque la postdoctoral va encaminada a colores y ungüentarios. Al final la parte médica y la parte pictórica va muy relacionada. Entonces, bueno, y además están presentes en nuestras tradiciones euromediterráneas, que es parte de nuestro origen y que se remonta a tiempos milenarios. Entonces, que no perdamos un poco de vista ese legado histórico con esta proyección de futuro que se intenta hacer. Nada, simplemente pues agradeceros vuestra atención y que espero que pues haya resultado interesante o por lo menos algo que no se conocía tanto. Y nada, les dejo aquí mi email para cualquier consulta, por supuesto. Y bueno, tengo así como un Instagram un poco más de divulgación de colores, simbología del color, color y religión, donde bueno, pues se ha generado una comunidad muy bonita y que por supuesto pues quien quiera acceder pues ahí está en el color, sentido y sensibilidad. Nada, muchas gracias y ya está.